Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es martes 27 de abril del 2021. Seamos bienvenidos al tiempo devocional esta mañana. El pasaje que el día de hoy vamos a tomar es el Salmo número 101. Salmo 101, versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Oramos? Nuestro Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar tu palabra. Suplicamos perdón por nuestros pecados, Señor. Te rogamos que nos ayudes a considerar este salmo, este versículo, Señor, que nos instruye, que nos dice que debemos andar en integridad, primero en medio de nuestros hogares. Te rogamos de tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Pues este día, martes, consideraremos el tema del amor al prójimo, como el Señor Jesucristo dijera, que amásemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esta expresión de la ley que el Señor Jesucristo responde a un erudito en su tiempo, ¿verdad? Le preguntaban en qué consistía la ley, en el amor a Dios, primero, en primera instancia, como fundamento de toda la vida del creyente, y el amor al prójimo. En ese sentido, el amor al prójimo, en esta expresión de la ley moral de Dios y en esta expresión de la voluntad de Dios transmitida a nosotros por medio de Jesucristo, pues hace clara referencia en el trato a los demás. El creyente debe poner en perspectiva, como David dice en este salmo, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No dice aquí David, en la integridad de mi corazón andaré delante de la gente, delante de los demás. En santidad voy a andar en mi familia. Es lo que dice David, ¿verdad? En este Salmo 101, donde David habla desde su corazón y el anhelo de su corazón es de vivir rectamente. La primera obra a hacer después de la comunión con Dios es la comunión en su propio hogar. El salmista dice, misericordia y juicio cantaré. Está hablando acerca de alabanza a Dios. En rectitud, en la justicia me deleitaré. Voy a alabar en base a esa obra de gracia de Dios. A ti cantaré yo, oh Jehová. Es una promesa personal en la que se encomienda a servir a Dios, a responder a Dios por causa de su gracia y su salvación. E inmediatamente, antes de salir por las calles, antes de tomar su espada, antes de subir su carruaje, antes de ir a la guerra, antes de tratar con los hombres de sus ejércitos, el repartir de los botines, antes de salir, dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, hablando acerca de la necesidad de Cristo o la necesidad de Dios, ¿verdad? En este caso David, la necesidad de la presencia de Dios y de la palabra de Dios en su corazón. A saber, en nuestra vida es la presencia de Cristo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cristo ha venido a nuestras vidas por gracia. Nos ha mostrado el camino que debemos andar. Él ha venido a nosotros. Si tenemos relación con el Padre, si conocemos su misericordia y su gracia, su justicia, la justicia de Dios en favor de nuestras almas, entonces conocemos a Cristo. Él ha venido a nosotros. Es fácil entonces, ligera su carga, dijera el Señor Jesucristo, entender el camino de la perfección por su presencia en nuestras vidas. En primera instancia. Y en segunda, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Eso es lo que dice el salmista. Así que pensando en estas palabras, consideremos la santidad en la familia. La santidad en la familia. No solamente con el trato a los demás,
como pensando o en perspectiva de ver hacia afuera, sino en la familia. No sirve hablar, no sirve, incluso a veces estorba a las demás personas a nuestro alrededor cuando hablamos de santidad, pero no tenemos el testimonio práctico, el testimonio cotidiano de la santidad de Dios en medio de nuestra familia. En medio de la familia que debemos considerar, Dios nos ha dado. Cuando el apóstol Pablo comenta acerca de la unión entre creyentes y no creyentes, dice que si tú viniste al conocimiento de Jesucristo, si el Señor te trajo a sus pies, debes de considerar con santidad, con piedad, con misericordia, la responsabilidad de la familia que ahora tienes y que ahora tú en Cristo, ¿verdad? Que ahora tú como creyente, ahora tienes en Cristo. No hace referencia a un ideal, no hace referencia a separar al creyente del no creyente. Claramente el apóstol Pablo dice no, en su mandamiento, en su entendimiento, o en la sabiduría que nos comparte por el Espíritu de Dios a través de Pablo, Dios nos dice, no, el creyente no deje al incrédulo. No es una actitud impía la que va a reparar una responsabilidad santa. Es triste cuando los que mejor nos conocen no ven la santidad de Cristo en nuestras vidas. Mire, ¿qué clase de persona somos en casa? Es muy importante cuando consideramos a José. ¿Recuerdan a José, aquel hijo menor de Jacob, que fue vendido a los madianitas y fue vendido por sus propios hermanos? Este hombre, que llegó a ser el segundo en el imperio egipcio bajo Faraón, este hombre mostraba ser en público lo que fue en casa, lo que fue enseñado en casa, como fue criado en casa. Aún las actitudes de él para con sus hermanos, después de años, después de varios años, al volverse a encontrar, fue mostrado hacia ellos. La obra que Dios realizó en el corazón de José en casa se manifestaba en público. Pero ¿qué clase de personas somos nosotros en casa? Volvemos a preguntar. El marido negligente que gasta su dinero libremente en público con las demás personas, pero no alimenta a su familia, no solamente tiene un corazón carente de sabiduría, carente de entendimiento, carente de dirección, es un hombre carente de misericordia. No ha conocido la misericordia y el juicio del cual habla David no ha conocido a Cristo. El Señor Jesucristo nos dice acerca de los padres malos que dan buenas dádivas. En Cristo Jesús debemos entender, por su gracia, su sabiduría, por su obra en nosotros, de nosotros se espera no menos que una vida que imprima, que refleje, que inste, que anime, que exhorte o que reprenda, pero siempre en santidad. Fíjense que es difícil, ¿verdad? Siempre lidiar con estos temas desde una perspectiva unilateral. Cada familia, cada relación tiene sus diferencias y tiene su situación en particular. Pero Dios da el consejo en su palabra para que nosotros entonces, como creyentes fieles, no derrochemos fuera, hablando espiritualmente, ¿verdad? Fuera por todas partes, hacia todos los demás, dejando poco o nada de Dios para que fluya de Él a su familia, o que fluya de Dios a través del Padre a su familia, o a través del creyente hacia su familia. No importa si tú eres un hombre famoso, de reputación, ya sea secular o incluso en la iglesia. No importa si tú tienes una responsabilidad.
Muy poco provecho hay si en la dinámica entre los creyentes nos comportamos, pasamos a ser peores que los inconversos, decía el apóstol Pablo. Así que a nosotros, a los creyentes, nos es dada el cuidado espiritual nuestro, personal pues, pero también de otras almas. Decíamos acerca de estos hombres que podrían gozar de una cierta reputación, incluso cierta reputación entre los mismos cristianos, ¿no? Cierta reputación dinámica, cierta posición. Son peores que los inconversos que cuidan a sus esposas e hijos de forma honrada y práctica. Un creyente no puede ser, no debe ser, aunque pudiera, no debe ser menos que santo en su casa. ¿Qué clase de creyente es aquel que actúa como un tirano y amarga tanto el espíritu de su esposa y de sus hijos, pero en el caso de su esposa, que amarga el espíritu de su esposa y hace cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor? Recordarán Malaquías capítulo 2, les animo a leerlo. Allí en este capítulo Dios habla contra los sacerdotes infieles y bajo esa circunstancia, ¿no? Dios expone y condena al sacerdocio infiel de su pueblo, y uno de los temas ahí a considerar son cómo los matrimonios estaban rotos, ¿no? Los matrimonios de los mismos sacerdotes estaban rotos, y sus esposas, mientras ellos ministraban, iban a la presencia de Dios para llenar con lágrimas de llanto y clamor la presencia de Dios. Muchas esposas que están lejos de tener una obra de gracia verdadera en el corazón, muchas esposas, no todas, pero son obedientes a sus maridos. Pero podríamos preguntarnos, ¿es posible que una esposa cristiana ande en santidad si perturba toda la casa con su egoísmo sutil y su explosivo mal genio? La autoridad de una conciencia natural evita que los criados malgasten y malucen sus lenguas contra sus amos. Es decir, aquellos empleados, ¿verdad? Incluso seguramente a usted le ha tocado ver que hay empleados que entienden que sus empleadores son personas no sabias y aún así se reservan su boca, reservan su boca de hablar mal, quizá por alguna motivación egoísta también o por una motivación económica, no lo sabemos, pero esto sucede, ¿no? En sus conciencias ellos dicen, bueno, no voy a decir esto contra mi patrón porque aunque es verdad, podría generarme un conflicto más grande, y guardan su boca. Pero en el caso de los creyentes, en el caso de las creyentes también, ¿verdad? No solamente de los hombres, sino también de las mujeres. ¿No estará la gracia a la altura de la naturaleza? ¿No estará nuestra cristiandad a la altura de aquellos que, por alguna motivación equivocada, detienen su lengua? ¿No estaremos nosotros mayormente motivados y bendecidos con la gracia de Dios en Cristo Jesús para detener nuestras lenguas? David, como hemos leído, sabía esto y decía, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Que Dios nos dé gracia. Consideremos siempre esta obra de Dios. Nos ha puesto para hacer testimonio y para bendecir. ¿Oramos? Bendito Dios, te rogamos bendigas tu palabra. Ayúdanos a cuestionarnos acerca de nuestro papel en nuestra casa, en nuestra vida familiar. Que te seamos santos en Cristo Jesús. Amén.